Ok, buenos días a cada uno de ustedes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que vean este video. Este día es domingo 26 de julio, el día que estamos grabando, ¿verdad? Precisamente en la mañana son las 10:30 de la mañana. Pero a la hora que usted lo vea, yo creo que es buena hora, como quiera. Bien, en semanas pasadas hemos estado viendo precisamente la Biblia, que es lo que predicamos. Segunda de Pedro, capítulo desde el 1 hasta el 3. Vamos ahorita ya entrando en el capítulo 3. Déjame hacerle un resumen de los encabezados de cada mensaje. El primer mensaje que se dio de la segunda epístola de Pedro fue precisamente partícipes de la naturaleza divina. Luego vimos las virtudes cristianas y luego pasamos a ver también los apóstoles, testigos de Cristo, y también vimos aún más segura es la profecía. Segundo, la otra parte que vimos fue falsos maestros entran en la grey, perdón. El otro es Dios libra a los impíos en el capítulo 2, ya vamos al 3, pasamos a ver triste fin de los falsos cristianos. Vimos también burladores de los últimos días, que es lo que estamos entrando más profundamente en esa enseñanza. Luego vimos al Señor notar su promesa la semana pasada, que es del 9 al 12. De segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 9 al 12. Vimos el domingo pasado. Este domingo vamos a entrar al tema complementario, que el encabezado es Dios hará nuevo cielo y nueva tierra. Bien. Creo que dicho eso, estamos conscientes de que estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Se dicen muchas cosas en el mundo, pero lo que la Biblia dice es esto precisamente. Lo que estamos viendo y analizando, aprendiendo, aquellos que quieren oír, aquellos que quieran escuchar. No es obligación, es voluntario. Esto no es a fuerzas, es lo que predicamos nosotros, es nuestra fe. El tema principal de toda la enseñanza es en defensa de nuestra bienaventuranza, no en defensa de la Biblia, en ninguna manera, en defensa de nuestra bienaventuranza, que viene siendo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrando a los últimos tiempos, no que ya se va a acabar el mundo, no que ya se va a acabar todo, no, estamos entrando en el principio, en la entrada, a los inicios. Todavía falta muchos eventos. Vamos a ver ahora, Dios hará nuevos cielos, nueva tierra o exhortaciones finales. Vamos a leer de segunda de Pedro capítulo 3 del 14 al 18. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias si las tenemos a mano, y si no, pues pongamos atención en lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, versículo 13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. El 14, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. 15, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. 16. Casi en todos sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. 17. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardados que por el error de los abominables no seas juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. 18. Mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Estamos todo bien? Bien, es algo que tenemos que entender, que pues el que habla ha sido
llamado a predicar la palabra de Dios. Y yo predico lo que dice la palabra de Dios. No predico mi idea ni mi ideología, simplemente lo que la palabra de Dios dice. Yo la creo y les muestro mi fe. Puede haber alguien que difiera, mis respetos. Yo sigo en la palabra de Dios. No forzamos a nadie que crea, pero tampoco dejamos que nadie nos force a nosotros a creer otra cosa que no sea la palabra de Dios. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Hablando de la palabra de Dios, aquellos que creemos nos habla y nos dice. La palabra de Dios nos exhorta, nos avisa y nos enseña. Si queremos o no queremos, porque hasta eso Dios no hizo robot. Cada persona tiene su libre albedrío para tomar decisiones, incluyendo cristianos y no cristianos, o creyentes o no creyentes, o de cualquier otra religión. Cada quien tiene el derecho de creer lo que quiere. Yo creo que la palabra de Dios es la Biblia, yo creo en un solo Dios verdadero, y eso es lo que predico. ¿Te gusta la enseñanza? Adelante. ¿No te gusta? Puedes dejarla, no hay problema. Dios sabe el corazón de cada uno. Bien, dicho esto, oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por las enseñanzas que nos das. No podemos decir que no nos has dicho, que no nos has enseñado. Podremos tener nuestras opiniones, nuestros criterios, pero tu palabra no puede ser borrada. Digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, vemos en nuestros cuerpos tu gran poder, porque tú estableciste que el hombre muera una sola vez y luego al juicio. Apenas viviremos 80, 90 años y pasaremos. Daremos lugar a otras generaciones. Estamos en los últimos tiempos, entrando en ellos, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder hablar, pensar y hacer lo que debemos hacer. Aquellos que creemos y los que no, Padre, pues tú obra en sus corazones. Háblales de una manera que ellos entiendan. Redarguye, que vean sus cuerpos, que ya no son niños, ya no son jóvenes, y si son jóvenes, que vean que su papá también fue joven, que su mamá también fue joven, también fue bebé, y que el tiempo pasa. Y nos vamos acercando, Señor, paso a paso, lentamente a lo que tú has propuesto para la humanidad. Bendice cada familia, bendice cada creyente, bendice aún a aquellos que disponen sus corazones a tratar de entender tu palabra. Te pedimos por los que sufren por pérdidas de vidas, son valiosas todas las vidas. Aunque tú lo has permitido con un propósito, ayúdanos a entender cuál es. Que aunque algunos dicen que tú nada tienes que ver, pues realmente tú tienes que ver en todo, Padre. Nos estás hablando, nos estás diciendo, ayúdanos a entender. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento. Habla por medio de tu siervo, limpia mi ser, mi boca, todo mi mente, mis sentimientos y emociones que queden a un lado, y que tu palabra sea guiada y explicada por tu Espíritu Santo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, ya después de haber leído los pasajes que nos trae esta mañana a analizar, vamos a ver lo que nos dice el versículo 13. Dice que bien que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Pero permítame regresarme al 10, desde el 10 al 12 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor así: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Voy a hacer un hincapié en esta última frase. Dice la palabra de Dios: y las obras en la tierra que están en ella, que en ella están, serán quemadas. El 11 dice: pues todas estas cosas han de ser deshechas. Y luego nos hace una pregunta: ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santa y pía conversación? En otras palabras, que vivamos santamente, no santurronamente. No confundamos las palabras. Dice: limítate. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que Dios quiere de ti y yo sé lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Cuida tu boca, porque por tu palabra serás juzgado. Es lo que dice la palabra de Dios. El 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios.
el día del Señor, el día de Dios, en los cuales los cielos siendo encendidos serán deshechos, los cielos, los planetas, el espacio, toda la vía láctea o como se llame, como lo conozcan, astros y todo aquello será que deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán, ¿verdad? Y pasamos entonces al 13, los versículos que nos ocupan. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia, la paz. Vemos entonces que nos habla la palabra de Dios y nos dice, mira, estas cosas van a pasar. Bíblicamente la palabra de Dios es un programa escrito o dictado por el Espíritu Santo para la humanidad. Ahora, que la humanidad no lo crea o sí lo crea, eso es problema de cada quien. Pero no pueden decir, yo no sabía. Segunda de Pedro 1:10 nos dice, principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian las potestades, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de los potestades superiores. ¿Cuántas veces no hemos oído que alguien dice que si es el diablo, no hombre, y que repréndelo, y que esto y que el otro? ¿A quién le toca reprender a Satanás según Judas? Dice resistir al diablo, ¿verdad? Y aparte nos dice también que cuando contendía el ángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, está en Judas. El ángel Miguel no fue capaz de maldecirlo, sino que ¿qué le dijo? Que Jehová te reprenda. Si lo buscas, ves, sí, está en Judas 1, pues nada más es un versículo, no puede haber muchos, es nada más un... Podemos entender que Dios nos está hablando, nos está diciendo, no te metas con lo que yo he hecho, porque ese es mi deber, ese es mi derecho como creador, de juzgar yo a quien falta. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? El ángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. No fue capaz de maldecirlo o juzgarlo, sino que le dijo que Jehová te reprenda. ¿Lo tenemos? ¿Qué es Judas qué? Judas 1:9. Judas 1:9, adelante. Dice la palabra de Dios, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Gracias. Entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que dice, tú reprende a Satanás, tú decreta, tú. ¿Dónde dice la palabra de Dios que nosotros podemos enfrentar al enemigo solos? En ningún lado. En Santiago dice resistir al diablo. No dice enfréntate al diablo. Dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. No dice peleate con Satanás. Dice resístelo. Resístelo. Y huirá de vosotros, ¿verdad? En Mateo 23:3, ¿qué nos dice, hija? Dice la palabra de Dios, Mateo 23:3, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guárdalo o hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. ¿De quién está hablando? De los escribas y fariseos, que se hacer como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen, porque nomás saben, y saben doctores, están estudiados, conocen mucho de ley, de la palabra de Dios, pero no la aplicaban a sus vidas, vivían como les daba su gana. Dice lo que vimos ahorita en el versículo 2 de Pedro 1, dice principalmente aquellos que siguiendo la carne, ¿que siguiendo qué? La carne, andan en concupiscencias, en un deseo desmedido de goce mundanal, riquezas, orgías, banqueteo, borracheras, y todo eso viene en la Biblia, y desprecian las potestades, atrevidos, contumaces. Y eso que desprecian las potestades, ahí entra mucho precisamente lo del enemigo. Dice, ni el ángel Miguel, siendo ángel, fue capaz de maldecirlo. ¿De quién hablamos? De Satanás, para que quede más claro. Y hay mucha gente que dice, yo a Satanás. No, tú no, el Señor. Que Jehová lo reprenda.
¿Por qué? Porque nosotros no podemos y no es creación nuestra, no depende de nosotros, es del Señor. Por eso que yo decreto y que yo digo y que yo son engaños. Y precisamente de qué se trata todo este segundo de Pedro, que habrá falsos maestros, que habrá falsas doctrinas, que habrá quien quiera negociar en los templos, hacer de la congregación un negocio, vender la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, esta es casa de oración, y la han hecho la cueva de ladrones. Y hay muchos, no digo que todos, y no me estoy refiriendo a nadie en especial, es lo que la palabra de Dios dice. En 1 Corintios 15, 58 nos dice así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en el Señor, no en el Señor pastor, no en lo que necesita el pastor, porque hay mucha gente que dice, entraron como siervos de Dios, pero dice, si aún Satanás se disfraza de ángel de luz, dice la palabra, y sus siervos ¿en qué? En siervos de justicia. Entonces tenemos que estar ciertos de que aquel que entró en la iglesia no es un lobo con piel de oveja. ¿Qué tenemos que estar atentos? Precisamente en eso, de que no caigamos en engaños. Porque a nosotros nos dice, ¿sabes qué? Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién es el que suple? ¿Quién es el que da? El Señor. Por eso dice, sabes que no te engañen, porque estoy próximo a venir. El día de Dios vendrá. Entonces tenemos que ser conscientes cada momento. ¿Qué nos recomienda precisamente en 2 Corintios 13:5? Voy a pedir a ver si que lo busque. Yo lo tengo, pero me lo sé de memoria, pero a ver. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, dice, examínense cada uno, en otro, parafraseando el versículo, cada uno esté consciente de su situación delante de Dios. Cada uno esté entendido, por eso dice, creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mucha gente, muchos cristianos, en este aspecto, dicen, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo sí, no nomás es diezmar y ofrendar. La obra del Señor es toda en general, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ten misericordia de aquellos que tienen necesidad. Es que son borrachos. ¿Tú cómo sabes si son borrachos o drogadictos? ¿Tú cómo sabes si esa persona sufrió alguna situación difícil que lo obligó a estar en esa posición? No juzguemos. Y si juzgamos, juzguemos con la palabra de Dios. Porque nosotros no somos quien para juzgar. Ahí en Juan 3:17 nos dice algo muy importante que el Señor Jesucristo nos dijo. Y le voy a pedir a ver si que lo busque. Juan 3:17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Gracias. No envió Dios a su Hijo para que condene al mundo, sino para que sea salvo por él. No envió, esta primera vez no lo envió a juzgar, pero en su venida sí va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, a pedir cuenta a todos, ¿verdad? Este es el primer punto, que estemos atentos, que debemos estar trabajando en la obra del Señor, creciendo constantemente. No dejemos que nos enfríe, nos resfríe. Como dice la palabra de Dios en Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero acuérdense lo que dice en los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. No seas tibio, sea frío o caliente, porque si no te vomitaré y quitaré tu candelero de ahí, de su lugar. Estemos pendientes, y esto es para todos los cristianos y aquellos que gusten aprender algo más. Es el primer punto, que es una exhortación
porque estamos a la entrada de los días finales, según la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente que dice otra cosa, que no, que sí, que allá, que acá, pero déjeme decirle una cosa. El otro día empecé a decir algo que me quedé a medias y lo vi en un video y mi hija me lo recordó. Empecé a hablar acerca de un inconverso. ¿Cómo se llaman los que no creen? Un ateo. Nos dice, no, la vida es vivirla y mueres y se acabó. Y la palabra de Dios a mí me enseña que hay vida después de la vida. La palabra muerte en la Biblia no significa lo que significa para nosotros. La palabra de Dios es separación de Dios, lejos de Dios. Pero el punto aquí es, si un ateo dice es que no hay Dios, es que no hay muerte, es que no hay resurrección, bueno, si realmente como el ateo dice que nomás morimos y ya, ¿yo qué pierdo? Yo creo en la resurrección en Cristo Jesús. Pero si él muere y es como dice la palabra de Dios, ¿quién perdió más? ¿Quién perdió más? Bueno, ese es un razonamiento que ya lo había dado alguien más. Yo nomás lo tomo para hacer hincapié en que debemos poner atención en la palabra de Dios. El versículo 15 nos dice, tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Bueno, para que seas irreprensible, Filipenses 2:15, y sencillo hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre las cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Qué somos? Ahí según Mateo 5:14-16. Vamos a pedirle a ver si que lo busque. Es algo muy importante en que entendamos como cristianos para poder explicar a aquellos que no entienden. Adelante. Mateo 5:14-16. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra todas las cosas que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Para que glorifiquen a qué? ¿Somos qué? La luz del mundo. Somos como la luna. Oye, ese razonamiento de alguien más también. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Nosotros, si estamos en Cristo Jesús, reflejamos esa luz. ¿Por qué debemos de estar reflejando la luz de Cristo? Según de Pedro 3:9 nos dice el Señor, no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué? Al arrepentimiento. Es tremendo, Dios nos dice, ¿sabes qué? Sin arrepentimiento no hay perdón de tus pecados. Debe haber un arrepentimiento genuino. Muchas de las veces dicen, es que yo no sentí. No se trata de sentir, aunque están ahí los sentimientos, no se trata de emocionarnos, aunque están ahí y sirven para alabar al Señor. Lo que debemos tener conciencia es que debemos de entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ese entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos, discernamos. Si a alguno dice la palabra de Dios, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que la dará. ¿Por qué? Porque el Señor, según el Pedro 3:9, repito, no tarda su promesa, una promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y vemos cómo se burlan muchos, sí, cómo no, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que ver? En Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Y déjenme decirle que hay muchas cosas que podemos aprender más de la Biblia. Adelante, mija. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios encarece. ¿Qué quiere decir encarece? Engrandece. No tiene límite, es para todos, como dice Juan 3:16, ¿verdad?
¿Qué es lo que nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte que si eres cristiano lo entiendes perfectamente. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, piensa, medita que hay un Creador. Si pensamos que algo más nos puede salvar, entonces ¿de qué sirve lo que dijo Jesucristo en Juan 14:6? ¿Qué dijo Juan 14, en Juan 14:6? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. No lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo cualquier otro en que se base cualquier otra religión. Déjeme decirle que la palabra de Dios es muy amplia y nos deja entender ampliamente lo que debemos entender. ¿Qué nos dice Hebreos 10:34? ¿Por qué? Es el por qué debemos entender la palabra de Dios. El por qué debemos estar atentos a la palabra de Dios. Hebreos 10:34. Hebreos 10:34 dice la palabra de Dios, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Gracias. Una mejor sustancia en el cielo que permanece. ¿Por qué? Porque el Señor está próximo a su venida. Y ya no vendrá como varón de dolores. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Primera de Corintios 3:10 dice, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno sobreedifica. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, Dios lo usó grandemente, que es el único apóstol que conocemos que no estuvo con Cristo en la tierra, sino que lo levantó y lo enseñó, porque Pablo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, no por hombre. ¿Ah? Y todas esas cosas que Pablo nos habla son directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios es así, a saber, Efesios 3:3, a saber por revelación, hablando Pablo, me fue declarado el misterio, como antes es escrito, en breve, o en poco tiempo, ¿verdad? Es un misterio que todavía nosotros debemos estar pendientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos atentos. ¿Quién es Pablo? Un siervo del Señor. Muchos le tienen imagen, muchos saben de Pablo, otros, me quedé pensando acerca de muchos tienen imagen. Dice Isaías 8:20 me parece, hablando de este tema. Creo que es otra predicación, pues se me vino a la cabeza. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. 19. Fíjate. Y si os dijere preguntad a los hospitales. A ese, al recio. Isaías 8:19 dice la palabra de Dios, y si os dijeren preguntad a los pitones y a los adivinos que susurraron hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Apelar por los vivos a los muertos. Amén. ¿Apelarán a los vivos por los muertos? Cuando hablamos de Pablo, ¿Pablo está vivo? ¿Algún otro apóstol está vivo? ¿Podemos pedirle a los apóstoles que hagan las cosas por nuestro Señor Jesucristo? Dice, no, ¿verdad? Y luego ya dice a la ley y el testimonio, ¿verdad? Muchas de las veces no vemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento ahí en Éxodo 20? ¿Qué nos manda en Éxodo 20? 1, me parece. ¿Qué dice, mija? El 1. Sí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de tus siervos. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más?
Síguele. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Hasta ahí, mija. Gracias. Entonces entendemos el por qué hago este énfasis. Yo no critico a nadie, ni juzgo a nadie, pero ¿qué dice el mandamiento de los mandamientos de Dios? No pidas a los muertos que no tendrás Dios. Muchas veces es que san esto, san lo otro, o fíjese bien que yo no estoy en contra de ninguna enseñanza, pero no creo que todas las enseñanzas sean correctas según la palabra de Dios. Es por eso que debemos estar avisados en estos tiempos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, pasemos al otro. Dice el versículo 16 de 2 de Pedro 3:16, dice, casi todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué hay difíciles de entender? Las epístolas de Pablo. ¿Qué es lo que pasa con las epístolas de Pablo? Dice, seguimos leyendo el 16, dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Hay muchos. ¿De qué se trata el tema de 2 de Pedro? Hay falsos maestros, falsos cristianos que están predicando otra cosa que no es la palabra de Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios y acatemos la palabra de Dios. Déjenme darme prisa en esto. Dice el 17, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardados, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigas de vuestra firmeza. ¿Verdad? Estamos en el 17, dice que en 1 Corintios 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sabemos que nuestra fe, que de eso se trata, de defender nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe en la esperanza bienaventurada de su segunda venida. ¿Para qué? Para ser llevados con Él. Para que Él habite en este mundo 1000 años. Pero antes de todo esto, aunque es otro tipo de predicación, pero en el mismo ramo, es el arrebatamiento en Tesalonicenses. Eso lo veremos más adelante. Dice 2 de Pedro 2:18, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en desilusión a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Aquellos que ya habían creído, que no han crecido, son engañados, cebados y llevados por otro lado. Muchas de las veces ni se habla del camino de salvación, sino de dinero, 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 dinero. Hay quien se atrevió a decir, Jesús habló más de dinero que del cielo. Y no es cierto. Entonces, ¿sería Jesús el Dios de las riquezas? ¿Verdad? Si no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo podemos decir? Pues estamos en el 17, dice la palabra del Señor también en Judas 16. A esperar que decime Mimi. Decímela. Judas 16. Judas versículo 16. Dice la palabra de Dios, esos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Gracias. Qué tremendo lo que dice Judas. ¿Quiénes son estos falsos maestros? Son murmuradores, querellosos, andan según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho o del interés. Vamos cambiándolo, vamos parafraseándolo, y la palabra de Dios en esta manera nos deja saber que ahí son chismosos, querellosos, envidiosos, celosos, vanagloriosos, que andan según sus deseos carnales y avariciosos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración a la conveniencia las personas por causa de su provecho.
para aprovechar. Digo, qué tremendo. No lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios nos enseña esto, de que son esto, son lo otro. Ciertamente a mí no me toca juzgar a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que entender? En 1 Corintios 11:16, ¿qué dice? Eso es para los siervos del Señor. ¿Qué es lo que nos dice a los siervos del Señor? Aún con todo esto, adelante. 1 Corintios 11:16 dice la palabra de Dios: con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre de estar contendiendo con nadie. Por eso siempre repito, cada quien tiene su propia fe, su propia creencia. Yo les estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Que hay envidiosos? Claro que sí. Muchos. Que a lo mejor dicen, ni predica bien. No, no estoy aquí porque predico bien. Estoy aquí porque el Señor me manda que lo haga. ¿No? Por eso dice en Santiago 2:1, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en acepción de personas. No menosprecies a nadie, a todos respeto, pero a todos les enseño mi fe, en donde la tengo basada. Dice Apocalipsis 2:5, pues es lo que me recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjate, y está hablando a los cristianos, a sus siervos, a su pueblo, a sus hijos. Arrepiéntete, porque estás haciendo mal. ¿Te enojaste con el pastor y te le echaste la culpa a Dios? ¿Ya no vas a ninguna iglesia? Déjame decirte una cosa, tu pastor es humano, es un hombre con defectos, con fallas, con debilidades. También come, duerme y paga biles. Y no con dinero de la iglesia, en lo particular. ¿Qué es lo que busca la humanidad? Poder, riquezas, gozo, abundancia. ¿Para qué? Para poder presumir que yo tengo riquezas y tú no. Efesios 16 y 18. 6, 16 y 18. Si me lo lees, Betsy. 16 y 18 o 16 al 18. 6, Efesios 6, 16 al 18. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda insistencia y suplicación por todos los santos. Amén. Gracias, mijo. Es que tan importante es la oración. Bastante. Aquellos que no creen en la Biblia, los invito a que la lean, la estudien, analicen. Porque yo soy bautista y lo digo cada vez que puedo. Y me gusta repetirlo. Soy bautista por denominación, pero soy cristiano por convicción. En Apocalipsis 26, 22, 18, ¿qué nos dice? Yo lo tengo aquí, pero que mi hija lo lea. ¿22:18? Dice la palabra de Dios: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No añadáis, gracias. No añadáis en Mateo 16, 24. No añadáis nada a la palabra de Dios que no esté escrito en la Biblia. Ni le quites ni le pongas, sino nomás en Apocalipsis lo dice. Lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Adelante, mija. Mateo 26, ¿qué? 16, 24. Mateo 16:24 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Si quieres venir en pos de mí, gracias. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Deja todo aquello de tus pensamientos, anhelos y deseos y ponlos en manos de Dios.
que Él te dará. El que espera en Dios, Él dará. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que iniciar haciendo? Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venir a mí y estemos a cuentas. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No hay hay otras enseñanzas que no son del evangelio del Señor. Gálatas 6, del 1 al 10. Y eso sí se lo dejo a veces porque está muy largo. Mi lengua a veces se me traba mucho y es por eso que necesito que alguien lo lea. ¿Por qué? Hace unos años atrás me pegó un stroke y tengo problemas a veces. 6 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Gálatas. Sí. 6 del 1 al 10. Sí. Adelante. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga, y el que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Hasta ahí, ¿verdad? Déjeme decirle que me equivoqué de versículo, pero me cabe muy bien dentro de la palabra de Dios. Era del 6 al 10. Déjeme le leo esto, es precisamente acerca del Evangelio. Y con esto cerramos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro Evangelio. El 7, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El 8, advierte: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema o maldito, ¿verdad? El 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El 10 y cerramos. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si estás tratando de agradar a la humanidad, al hombre, pues realmente no puedes negarte a ti mismo, porque estás buscando tu beneficio por conveniencia. No que esté mal que desees riqueza o que deseemos riqueza, porque no dice la palabra de Dios que el que tiene riquezas es maldito o es enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero, ¿verdad?, nos hace estar en contra de Dios. El amor al dinero, no que sea malo tener dinero. Con esto te invito a que analices las enseñanzas que tienes, que veas por qué. Porque en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus y a doctrinas de demonios. ¿Qué estás escuchando? Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Mira,
siempre he dicho y lo voy a decir, un doctor o cualquier profesional necesita ir a estudiar para recibir su diploma, su certificado. Si alguien viene y me dice que la Biblia está equivocada y no conoce la palabra de Dios como debe de ser, no somos contenciosos. Yo le creo que él piensa así, pero no que sea verdad. Respeto la opinión de cada quien. Yo te digo que la palabra de Dios es esta, su voluntad es esta, porque los principios de dolores, como dice Mateo 24, no recuerdo las citas ahorita, para ahí en Mateo 24 está, principio de dolores es. ¿Verdad? Yo te invito a que analices la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no fuera cierta, ya no estuviera aquí. Pero la Biblia ha sido y será atacada y deseada de destruir, pero hasta ahorita no, nadie la ha podido destruir, al contrario, se ha multiplicado en muchos idiomas. Estemos pues conscientes de que Dios nos habla. ¿Lo tienes, mija? Dice, ¿qué? Señales finales o finales, señales, algo así. Cuando le preguntan los apóstoles, ¿cuándo será el fin? Y con esto terminamos. ¿Lo tienes? ¿O lo busco? Hay cosas en la vida que tienen importancia, pero hay cosas que debemos entender ampliamente. ¿Lo tienes? Sí. Mateo 24:3. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? 4. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe. Dice 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Gracias. Vemos entonces que la palabra de estamos viendo todavía, la palabra de Dios nos advierte de antemano que va a haber guerras y rumores de guerras, que va a haber todas esas cosas que vemos ahí. Y luego el segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice lo que 10 y 11 va a acontecer en lo adelante, que la tierra, ¿qué será? Los cielos y la tierra. Hay un versículo en la Biblia que dice: cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, no pasará. Los invito a que analicemos. No se trata de reprender a nadie, se trata de hacerlos pensar, meditar acerca de la palabra de Dios, que es más segura, ¿verdad? Porque en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada divinamente por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. El 17 dice: para que el siervo de Dios sea perfecto en toda obra. Con esto les invito a que analicen su Biblia. ¿Tienen una Biblia? ¿Necesitan una? ¿Quieren una? Aquí tengo. Si gustan visitarnos, con gusto les regalaré una Biblia. Aquí. No la vendemos, la regalamos. No le pedimos que venga a estar con nosotros si no quiere. En estos momentos estamos retraídos todos en el hogar, precisamente, o sea, guardados o no salemos por el motivo que todos sabemos la situación que estamos pasando. Pero en cuanto haya oportunidad, la invitación está abierta para todo aquel que quiera visitarnos, saber más de lo que aquí se enseña, lo que se predica, lo que hablamos, lo que creemos y qué es lo que profesamos realmente, es lo que defendemos. Los invito a que analicen la palabra de Dios. Igualmente, ahí está el camino de la salvación, ¿verdad? Ahí está la salvación. Dijo el Señor: escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está vuestra salvación. ¿Verdad? Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Te pedimos, Señor, que derrames de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Padre, por haberme permitido darle final a esta enseñanza de la epístola de 2 de Pedro. Te pido que me guíes a seguir
trayendo aquello que tú quieres, no lo que yo quiera. Bendice a los oyentes, aquellos que con gusto reciben tu palabra, que no ven al ser humano, sino a un predicador, alguien que comunica tu palabra, alguien que expresa lo que tu palabra dice. No soy nada, tú eres todo. En ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza. Te pedimos por aquellos que están sufriendo necesidades, enfermedades, pérdidas de seres queridos, Padre. Las vidas son valiosas, ciertamente, pero tú tienes control de todo. Tú sabes el porqué de cada cosa. No podemos, Señor, revelarnos y decirte por qué, porque tú sabes los motivos y razones. Bendice pues cada persona que tiene pérdidas de un ser querido, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en necesidad. Obra en sus vidas y en las nuestras, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por este gobierno de este país y de todo el mundo, Señor. Sabiendo que, Padre, estamos en la entrada de los días finales. Danos la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, la llenura de tu Espíritu Santo para seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias.